El problema 4.6 dice lo siguiente. Una compañía industrial tiene 8 dispositivos para medir un parámetro. Se sabe que 3 de ellos son defectuosos. Entonces nos preguntan dos cosas. La primera es, si un empleado prueba los dispositivos hasta que encuentra uno que funciona, ¿cuál es el número medio de dispositivos que tiene que probar? Y el segundo apartado es, si otro empleado elige 4 dispositivos al azar, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 3 funcionen? Bien, pues centrándonos ya en el primer apartado, vamos a definir en primer lugar la variable aleatoria que respondería a esa pregunta. Ya sabéis que esto es una parte muy importante de este tipo de ejercicio. Hay que definir la variable de tal manera que pueda dar respuesta a la pregunta que me están haciendo. La pregunta, recordemos, es que si un empleado va probando los distintos dispositivos hasta que encuentra uno que funciona, y aquí viene la pregunta, ¿cuál es el número medio de dispositivos a probar? Entonces, si quiero responder a una pregunta de este tipo, número medio de dispositivos a probar, tendré que definir mi variable como número de dispositivos a probar o probados hasta que ocurra lo que me diga la pregunta que tiene que ocurrir, que es que aparezca el primero que funciona. Bien, esta variable aleatoria, a priori uno podría pensar que es una geométrica, pero hay algunas razones por las que no es una geométrica. En realidad no es una de las que se han visto de las que ya se conocidas por la teoría. ¿Por qué razón? Porque aquí conocemos el número total de dispositivos y se supone que el empleado cuando coge un dispositivo luego no lo vuelve a introducir en la muestra para volver a tener posibilidades de volver a ser elegido el mismo dispositivo. Es decir, que esto es sin reemplazamiento. Entonces aquí la probabilidad no permanece constante, como pasaría por ejemplo en una geométrica. Y en su lugar tendremos una variable aleatoria que sigue otra distribución distinta y tendremos que ir calculando las probabilidades de cada posible valor de esa variable. Ahora bien, ¿cuántos posibles valores puede tomar esa variable? Bueno, pues esa variable no puede pasar de 4, puede tomar valores 1, 2, 3 y 4 sería el último. ¿Por qué razón? Porque hay 3 dispositivos que son defectuosos. Entonces, como mucho te pueden... O sea, en el peor de los casos, teniendo la peor suerte del mundo, aparecerían los 3 primeros defectuosos. El cuarto, por fuerza, ya tiene que ser uno que funciona bien. O sea, no hay más opciones. Podría haber aparecido antes, podría haber aparecido a la primera, a la segunda, a la tercera, pero si no ha aparecido en ninguno de estos 3, entonces forzosamente ya todos los que quedan ya son que funcionan bien. Por lo tanto, esos son los posibles valores que puede tomar la variable. Vamos a calcular la probabilidad de cada uno de estos valores. La probabilidad de que x sea igual a 1, pues hay 5 que funcionan bien de un total de 8 dispositivos. Eso se hace la cuenta y es esta cantidad de aquí. ¿Cuál es la probabilidad de que x sea igual a 2? Bueno, pues lo primero que tiene que ocurrir es que el primero haya sido defectuoso para poder haber llegado al segundo. Eso tiene una probabilidad de un total de 3 defectuosos de 8 que hay, y ahora por la probabilidad de que el segundo no sea defectuoso, siguen quedando 5 que no son defectuosos, pero ya el total son 7. Por lo tanto sería esta cantidad de aquí. La probabilidad de que x sea 3 será la probabilidad de que el primero sea defectuoso, que es esta cantidad de aquí, por la probabilidad de que el segundo también lo sea, ya queda un defectuoso menos, igual que queda un dispositivo menos en total, por la probabilidad de que el tercero sea correcto, no esté defectuoso. Siguen quedando 5 que funcionan bien, pero ya son 6 el total que hay, y es esta cantidad de aquí. Y por último, la probabilidad de que x sea igual a 4 es primero defectuoso, por segundo defectuoso, por tercero defectuoso, ya solamente queda 1 del total de 6, y por el que el cuarto ya no sea defectuoso, que evidentemente quedan 5 de un total de 5. Lógicamente esto es 1 porque ya a la cuarta sí o sí, eso es el suceso seguro, que aparezca uno que esté correcto. Y esto da esta cantidad de aquí. Muy bien, pues ahora no nos han pedido ninguna probabilidad en concreto, nos han pedido el número medio de dispositivos que hay que probar. Bueno, pues vamos a calcular la esperanza de esto, definida de esta manera, como el producto desde i igual a 1 hasta 4, que son las opciones que hay, de estas cantidades de aquí, que simplemente es ir multiplicando esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, más esto por esto. Entonces uno hace esa cuenta
y el resultado es 1,5. El apartado B nos decía que si otro empleado elige 4 dispositivos aleatoriamente, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 3 funcionen? Bueno, vamos a definir la variable aleatoria. Claro, pensemos en la situación que tenemos aquí. Aquí teníamos un total de 8 dispositivos, de los cuales se sabe que 3 son defectuosos. Y nosotros de esos 8 dispositivos vamos a sacar 4. Y no se pueden repetir, porque si saco un dispositivo yo no lo vuelvo a meter, sino que directamente saco 4 y por lo tanto son sin reemplazamiento. Esto es un punto importante. Y vamos a mirar qué es lo que ocurre con esos 4. Por lo tanto, para responder a la pregunta de probabilidad de que al menos 3 funcionen, tendremos que contar el número de dispositivos que funcionan. Si definimos la variable aleatoria así, entonces podremos responder a esta pregunta. Por lo tanto, la variable aleatoria será el número de dispositivos que funcionan, pero os he dejado señalado en rojo para que tengáis en cuenta que son de un total de 4, sin reemplazamiento, sabiendo que 5 de 8 funcionan. Todo esto es importante porque toda esta información es la que tenemos que tener en cuenta para entender que en esta ocasión X sigue una hipergeométrica donde el tamaño de la población total, la n mayúscula, es 8, que son el número total de dispositivos. El número de elementos que cumplen con el criterio que hemos establecido, que es que funcione, es decir, que los dispositivos funcionen, que llamamos en la teoría m mayúscula, en esta ocasión es 5, hay 5 dispositivos de los 8 que funcionan, y que el número de pruebas que vamos a hacer, que es la n minúscula, es 4. Vale, teniendo todo eso en cuenta, X sigue una hipergeométrica 8, 5, 4. Os he dejado aquí unos recuerdos. Estos son cosas que se saben ya, pero simplemente los recuerdo para que lo tengáis en cuenta a la hora de resolver este ejercicio. En una hipergeométrica, la probabilidad de que X tenga un valor concreto K es esta fórmula de aquí, viene dada por esta fórmula de aquí. Os recuerdo lo que significa un número combinatorio. Viene dado por esta fórmula de aquí y, por si acaso, que yo creo que lo sabéis de sobra, la definición de lo que es un factorial, que es el número multiplicado por el anterior y así hasta 1. Bien, ¿cuál es la probabilidad que nos están pidiendo entonces? Nos han dicho, recordemos la pregunta, probabilidad de que al menos 3 dispositivos funcionen. Es decir, nos están pidiendo la probabilidad de que X sea mayor o igual que 3. Aquí podríais ir por dos caminos, porque podéis ir por el camino directo o por el complementario. Alguien podría pensar que se podría hacer 1 menos la probabilidad de que sea menor estricto que 3. Se podría hacer, pero implicaría calcular 3 probabilidades distintas, que es la de X igual a 0, la de X igual a 1 y la de X igual a 2. Por este otro camino, como el número máximo posible es 4, porque nosotros solamente hemos sacado 4 dispositivos, es un poquito más corto y basta con sumar la probabilidad de que sea 3 más la probabilidad de que sea 4. Simplemente os he dejado aquí colocado cómo sería esta cuenta, siguiendo la definición que habéis visto en la diapositiva anterior, y desarrollando un poquito la cuenta. Ya el resto, los factoriales, los resolvéis vosotros y comprobáis que sale en el primer caso la probabilidad de que sea 3 es esto, la probabilidad de que sea 4 es esta de aquí, y por lo tanto al final la probabilidad de que ocurra este suceso es 0,5.